Buenas tardes, bienvenidos a Sin Trincheras. Mi nombre es Pilar Mellado y hoy hablaremos sobre la vivienda. ¿Creéis que son suficientes las medidas que pretende tomar el Gobierno? ¿Es necesario que el Gobierno central garantice el derecho a la vivienda en España? Pero, ¿vosotros qué pensáis? Comenzamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? No sé si se me escucha, creo que sí. A ver, sí, más o menos. Bueno, pues, a ver, para hablar de vivienda tenemos esta noche con nosotros a David Iglesias, que es secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid Centro. Muy buenas tardes, David, muchas gracias por estar con Hola, nosotros. buenas tardes. Te lanzo una primera pregunta, ¿vale? ¿La vivienda, bien de mercado o derecho fundamental? La vivienda es sin duda un derecho fundamental para todos los ciudadanos. Es imposible intentar realizar un proyecto de vida sin tener un techo donde vivir. Eh, el gobierno y las distintas autoridades locales, regionales deben de poner todos los medios al alcance para que no haya una sola persona sin un derecho como es la vivienda. Fenomenal. Bueno, pues también contamos con Inés Espadas, ella es miembro de Nuevas Generaciones Madrid. Muy buenas tardes, Inés. Muchas gracias por estar con nosotros y te lanzo la misma pregunta. ¿La vivienda, bien de mercado o derecho fundamental? Yo te voy a responder que ambas, pero siguiendo un poco en línea con mi compañero y matizándole, sí que es un derecho, un bien fundamental, pero para que este bien fundamental podamos tenerlo, debemos hacer políticas inteligentes y pensando en los ciudadanos. No podemos hacer una ley de vivienda sin conseguir mejores condiciones laborales, porque si no podemos desarrollarnos, si no podemos trabajar, no podemos adquirirla. Y esto es una cosa que el gobierno actual no ve, porque se dedica a hacer leyes de cada compartimento sin pensar en cómo esta ley o cómo la no ley que no está haciendo puede perjudicar al resto de los españoles. Vale, ok. Y bueno, también contamos con Juan José Ramón, ¿vale? Portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Muy buenas tardes, Juan José. Hola, buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por estar también con nosotros. La misma pregunta para ti, ¿vale? ¿La vivienda, bien de mercado o derecho fundamental? Pues sin duda alguna un derecho fundamental que está totalmente desvirtuado porque desde hace 40 años se está tratando precisamente como un bien de mercado, desvirtuando la función social de la vivienda que pueda ser accesible para todo el mundo. Muy bien. Bueno, como dato introductorio, espero que estáis todos. En el último censo de 2011 se contabilizó que existen en España 3,4 millones de viviendas vacías, ¿vale? ¿Os parece lógico, respecto con lo que habéis dicho ahora mismo, que sea lógico o asumible que el precio del alquiler suponga más de la mitad del salario de un ciudadano? Hablando un poco de lo que tú decías, Inés, ¿crees que sería que es lógico esa descompensación entre los sueldos y el sueldo, o sea, lo que es el coste de los alquileres? Te lanzo así la pregunta primero. Vale, lógico no es, pero como he dicho en mi primera intervención, para que podamos asumir lo que es la vivienda, debemos hacer una política inteligente. Si el precio de la luz, el precio de la vivienda es tan cara, a lo mejor lo que hay que hacer es una ley del suelo. Los suelos públicos que no están protegidos, dar ese espacio, porque esto, si hablamos de economía, cuanto más demanda hay, más sube el precio. Cuanto menos demanda hay porque hay menos suelo, o sea, porque hay más suelo para construir, para edificar, los precios van a bajar. Entonces, lo que tenemos que hacer no es restringir, por ejemplo, los alquileres, porque esto hemos visto que en Cataluña no funciona, que se está cada vez alquila menos, sino lo que tenemos que hacer es construir más los suelos que no se están usando, para que así el alquiler
baje y los precios no ocupen la mitad de nuestro salario. Vale, o sea, que para ti sería, digamos, construir más y lo que ya hay construido, ¿qué medida, o sea, qué solución le pondrías? Pero es que depende de qué hablamos de construido, de una segunda vivienda que tiene un propietario que la compra con su esfuerzo, o de la vivienda de protección oficial que prometió en 2018 Pedro Sánchez que va a construir y no ha hecho ninguna, por ajustar un poco la pregunta. Vale. A ver, Juanjo, ¿qué opinas al respecto? ¿Tienes algo que añadir? Sí, a ver, primero que obviamente es una aberración que se esté gastando más de la mitad del sueldo en vivienda. Sí que es cierto que también forma parte del problema laboral que hay, pero que en los últimos años estamos viendo cómo se reducen los salarios y cómo el precio de la vivienda no deja de subir, ¿no? Y esto es una cosa que se tendría que haber previsto, regulado y haber hecho hace tiempo. Lo que sí que no estoy nada de acuerdo es con Inés con el tema de la ley del suelo, ya la hay. De hecho, fue la que promocionó Aznar y el todo vale y el empezar a vender suelo público para edificar y generar un mayor pelotazo del que había, con lo cual esto ya se ha demostrado que no es el camino y se ha demostrado precisamente con esos 3,5 millones de vivienda vacía que comentabas, que no dejan de ser, que no son segundas residencias, no son vivienda pública, es vivienda privada que se edificó y que no se ha vendido ni se ha puesto en alquiler y mucha parte de ella es vivienda vacía de la gente que ha sido desahuciada en los últimos 10 años, que ya han sido 800.000 ejecuciones hipotecarias y actualmente estamos desde hace 10 años en una media de 70.000 desahucios anuales y esa gente es expulsada de sus casas dejando las viviendas vacías. Una buena manera para poder fomentar un parque de vivienda público sería precisamente invertir en esas viviendas vacías para promoverlas como vivienda social y dar respuesta a toda esta emergencia que precisamente los pelotazos que he hablado han generado y a día de hoy todavía son una urgencia brutal para esa media de 70.000 familias que se quedan sin casa todos los años. Vale. David, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo, se han visto todos los estudios económicos que se han realizado en los últimos años y la gran cantidad de construcción de vivienda que hubo durante determinada época y una mayor construcción de vivienda no conlleva una bajada de los precios. Lo primero, que la vivienda se construye y esa vivienda puede ir tanto al mercado de la venta, al mercado del alquiler. Dentro del mercado del alquiler puede haber determinados sectores. Yo creo que al final esto tiene que ir encaminado con dos tipos de medidas. Una, medidas coyunturales para atajar determinados precios de zonas tensionadas y otra parte, medidas estructurales como un aumento del parque de vivienda de alquiler público y sin duda una cosa que el PP no entiende en su cabeza, que es la descentralización productiva. España no se puede tener centros productivos fundamentalmente en 2 o 3 zonas claves, sino que esta descentralización productiva es incitada empezando por determinadas organizaciones y empresas públicas para repartir un poco el trabajo a lo largo de España e incentivar también la actividad económica a lo largo de España. Porque si hay mucha más demanda en determinadas zonas de determinado país, muchas veces es por la necesidad de encontrar el trabajo en esa determinada zona y no por que se quiera vivir en esa determinada zona. Ok, pues al hilo un poco de lo que estaba diciendo antes Inés, las medidas que propone el gobierno de este parque mobiliario que ya existe, no el de la nueva construcción, ¿qué medidas destacaríais del paquete ideado por el gobierno para garantizar el derecho a la vivienda? Por ejemplo, Juanjo, tú primero, si te parece. Pues yo no destacaría ninguna, la verdad. O sea, aquí algo bastante... ninguna. O sea, sí te lo digo claramente. O sea, es este anteproyecto de ley es como un despropósito que deja fuera un montón de medidas necesarias y las que hay mucho desarrollo, sobre todo con el tema de alquileres, pero entre que
son ineficaces por el hecho de que dejan la pelota encima de la, ¿no? Que son las comunidades autónomas las que tienen que decidir si quieren o no quieren regular esa ley. Por ahí ya es un fleco enorme cuando todas las comunidades autónomas gobernadas por la derecha ya están diciendo que no lo van a hacer y van a recurrir a esa ley, con lo cual ya estamos dejando a medio país fuera. Luego, aún así, si eso se llegase a aprobar, esos 18 meses que da de margen para que empiecen a legislar y a aplicarlo, estamos hablando de que nos vamos como a 3 años vistas sin ningún tipo de regulación de los precios y sin ningún tipo de intervención en el mercado, sin ningún tipo de nada. 3 años suficientes para que en medio de la legislatura y que el PP ya, sacando pecho y creyendo que van a ganar las siguientes elecciones, ya ha dicho que obviamente esta ley se va a quedar en nada y la van a recurrir. Entonces, sería como una pelota hacia adelante, ¿no? O sea, por encima a ver, ¿no? Sí, es como tirar pelotas fuera. Es una ley cara a la galería y poco más, porque está pensada para que no se aplique y aunque se aplicara, es tan poca su incidencia que obviamente no resuelve nada. O sea, que no resuelve ni la emergencia está claro que no la resuelve porque no hay ninguna medida que esté pensada para dar respuesta a esa emergencia que vivimos hace una década y a largo recorrido pues tampoco. O sea, 30.000 viviendas, lo que dicen, 30.000 viviendas para el parque público, vivienda social. Bueno, es como un poco utópico, a lo mejor, ¿no? Claro, es utópico. Primero hay que hacerlas y luego también hay que distinguir, ¿no?, lo que es una VPO de lo que es un alquiler social, como lo entendemos, por lo menos nosotras o los movimientos de vivienda. ¿Y qué medidas propondrías, Juanjo? Como dices que son medidas que no son factibles, porque es verdad que habría que esperar 18 meses, que nos plantamos ya que se apruebe esos 18 meses sin carácter retroactivo ni nada, nos plantamos en 2024. ¿Qué medidas propondrías para que fuesen efectivas? Hombre, desde luego, si queremos regular el precio de los alquileres para que bajen y una mayor parte de la gente pueda acceder a ellos y baje este 70%, o sea, el 70% de los desahucios actuales son por impago de alquiler. Esto ya es señal de la necesidad que hay de bajar estos precios. Si realmente los queremos bajar, la ley estatal lo que tendría que hacer es obligar a las comunidades autónomas a que regulen los precios, blindar las leyes que ya están funcionando como la catalana, y no dejar. Sí que es verdad que es un problema de competencias, ¿no? Porque claro, las competencias obligar de a las vivienda, comunidades autónomas, teniendo ellos las competencias, claro, es un poco raro. la dificultad está un poco ahí, pero entonces o dejamos la competencia en las comunidades autónomas o hacemos una ley estatal. Pero si vamos a hacer una ley estatal que no sea estatal, porque van a dejar luego que lo dejen las comunidades autónomas, pues como que no vale para nada. Y luego, para resolver la emergencia, pues una buena manera sería precisamente movilizar esa vivienda vacía, obligando al alquiler social obligatorio a las familias que han sido desasociadas y no pueden pagar un precio de mercado, hacerles un precio en base a sus ingresos, como tenemos también en Cataluña desde hace 6 años, y podría funcionar mejor, porque obviamente a la que tocamos a inmobiliarias, fondos buitre y banca, pues cuesta mucho que apliquen las leyes. En este caso son ellos los que cumplen la ley. Pero bueno, ahí está, y sería una buena manera precisamente de movilizar esa vivienda vacía y al mismo tiempo obligar a empresas medio públicas como sería la Sareb a que toda esa vivienda vacía que viene precisamente de ese stock, sobre todo de familias desahuciadas, pues también utilizarlo para esa función social, y aquí ya ganaríamos un montón de viviendas que harían bajar los precios y a partir de aquí hablemos, pero esto sería como lo más efectivo. Lo más rápido Y lo más rápido, claro, y no dejarlo ahí en un futuro por escribir que no se sabe lo que va a pasar. Vale, fenomenal. ¿Y tú, Inés, qué medidas destacarías del paquete ideado por el gobierno? A mí me parecen insuficientes, pero también decirle a Juanjo que en vez de a lo mejor restringir alquileres, que también estamos en un país de libre mercado, ¿por qué no incentivamos? Incentivamos con bonificaciones fiscales para que esas personas decidan reducir sus alquileres, o como por ejemplo va a hacer la Comunidad de Madrid, que mucha gente no adquiere una vivienda social porque están en malas condiciones. Rehabilitarlas para que puedan ser de un uso digno, es lo que tiene que ser la vivienda, un uso digno. Entonces yo creo que a lo mejor estamos en una etapa que tanta restricción, restringir, está restringiendo la libertad del ciudadano en pro a otro. Lo que hay que hacer es no restringir, pero sí bonificar para que ese ciudadano que a lo mejor tiene más de una vivienda, las tiene en alquiler, consiga algo y ellos reduzcan el precio. También es importante decir que muchos desahucios se deben a una ley aprobada que se ha empezado a modificar, que es la LAO, que en 2019 se modificó, pero que se aprobó para
la morosidad. Lo que pasa es que se aprobó sin pensar en las consecuencias que tendría para mucha gente. Me explico. Es una ley que te dice que a lo mejor al primer mes de impago te pueden desahuciar. ¿Qué vemos aquí? Que hay gente que por morosidad no está pagando, está siendo desahuciada, pero pobre gente, en eso estoy de acuerdo con Juanjo, que a lo mejor lleva 10 años pagando su alquiler y a un mes que no paga aprovecha el propietario para desahuciarlo. Esto no puede ser, pero es que esto es una ley de hace ya 10 años y que ya en marzo de 2019 se empezó a regular, que se ha llevado a Europa. Entonces, creo que las cosas también llevan un proceso, que estoy de acuerdo con él, que hay muchos desahucios, pero no se consigue no desahuciando a la gente restringiendo el alquiler de las viviendas de los arrendatarios. Porque si tú restringes, va a decir, si es que me sale más caro o no me saco beneficios sin alquilar, pues la prefiero tener vacía, aunque tenga que pagar, porque es que realmente no voy a sacar un beneficio real y tampoco estamos solucionando un problema, estamos poniendo un parche y estamos coartando libertades. Bueno, en el paquete este de medidas, de estos beneficios fiscales que tú hablabas, Inés, sí que están recogidos, ¿vale? Sí que hay un beneficio fiscal del 70%, del 90%, si el arrendador acepta rebajar el precio al inquilino al menos un 5%, o sea que sí que está recogido en este paquete de medidas. Y me gustaría preguntarle a David, ¿qué le parece la gestión del PP de la vivienda? Si ese ejemplo sería un ejemplo para toda España, lo que es la venta de vivienda social a fondo buitre. A ver, no sé si entendí una pregunta, que qué me parece la gestión del PP sobre la vivienda, ¿no? Sí, sobre la venta de la vivienda social a fondos buitre, que es como se suele llamar. Ya no solo ni lo que le parezca a uno de manera subjetiva, sino es que está ahí la justicia que ha condenado a la administración del Partido Popular a coger y vender la vivienda por debajo de precio y una estafa a lo que es a los ciudadanos, que ya es que aquí no hablamos ni de opiniones subjetivas, si es que hablamos de sentencias en firme, y si nos vemos las distintas declaraciones en la Asamblea, hasta el propio gobierno autonómico que hay actual le da vergüenza hacer declaraciones sobre toda la gestión que ha habido en relación a la vivienda social, porque es tan abultado el escándalo con un derecho y un parque de vivienda que podíamos tener en nuestra mano para intentar paliar los efectos negativos de determinados momentos, que les da hasta vergüenza comentarlo actualmente. Bueno, y esto que se me ha ocurrido así de repente, David, ¿qué medidas destacarías del paquete ideado por el gobierno para garantizar el derecho a la vivienda? Bueno, en un primer momento tenemos también el bono joven, que es una ayuda a personas jóvenes con menores recursos para el acceso al alquiler. Esto también, por otro lado, tenemos el aumento del parque de vivienda pública. Por otro, un techo a los precios en las determinadas zonas tensionadas. Está claro que esto tiene que ser en cooperación con las distintas autoridades regionales de cada lugar. Claro, lo bonito sería que el gobierno dijera no, la limitación para todos los lados. Claro, eso tiene un encaje difícil en el actual marco legislativo que hay ahora, pero está claro, si en determinada zona se considera que se debe hacer nada y que en un momento de tensión de los precios la mejor política es hacer nada, pues yo supongo que los ciudadanos responderán en las urnas ante hacer nada, como dijo el otro día el alcalde Almeida en su cuenta de Twitter. Vale. Pilar. A mí me gustaría contestar un poco a David, porque el parque de vivienda pública lo lleva prometiendo Sánchez desde 2018, o sea, ya vamos con 3 años. Las zonas tensionadas me parece que te refieres a Madrid y a Cataluña, y en Cataluña se siguen encareciendo los precios con la regulación del alquiler. Entonces también, y como dices que el gobierno de la Asamblea de Madrid le da vergüenza hablar del tema del fondo buitre, te propone una inversión de 52 millones para rehabilitar esas viviendas y que sean accesibles, no sé, a lo mejor
no hablan de cosas del pasado, de errores del pasado, y se dedican a gestionar en futuro para mejorar la calidad. No sé, porque, repito, la primera que ha dicho del parque de viviendas, yo sigo esperando, ya han pasado 3 años. El bono joven, ya han salido noticias que dicen los arrendatarios, bueno, yo te subo a ti 200 euros el alquiler y salimos todos ganando. Tú te vas a recibir 50, se te va a quedar el mismo precio y todos estemos contentos. Luego, la ayuda es para salarios anuales menores de 23.757 euros, que brutos o netos, porque si es netos es mucho más alto. Entonces, que es una medida que ayuda solo entre el 6 y el 8% de la población joven. Una medida populista que no va a arreglar la situación tampoco. Entonces, no sé, me encanta lo del bono joven, pero si a mí me quitan 250 euros, pero después la luz, estamos en el día más caro de la historia, me la cobran la luz, tampoco sigo sin alquiler, porque lo sigo pagando, tengo el mismo problema. ¿Y qué medidas concretas propondrías tú, Inés? Concretas, en plan, no bono joven, no... Yo he hablado de lo que va a hacer, una de las cosas que va a hacer la Comunidad de Madrid, que es proponer avales para menores de 35 años para que adquieran su primera vivienda, porque muchas veces alquilar es una medida porque no tienen los jóvenes suficiente capital para adquirir y tener una vivienda en su propiedad, que yo creo que lo que deseamos todos, tener nuestra propia casa, terminar de pagarla y no tener que preocuparnos cuando nos jubilemos de seguir pagando la casa. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, me jubilé con mi casa y ya no me lo puede quitar nadie, genial. No he invertido tanto dinero para después seguir pagando cuando estoy jubilado. En segundo lugar, incentivos fiscales, sí, pero incentivos fiscales como el paquete del gobierno pone para arrendatarios que tengan más de 10 viviendas. Una persona normal, que es el 90% de la población, a lo mejor tiene una segunda vivienda porque la primera la adquirió de joven, una habitación, 2 habitaciones, un estudio, y después cuando tuvo una familia se cambió a otra y está alquilando esa vivienda. No tiene 10 viviendas. Entonces, ¿cuánta gente se queda fuera? La gran mayoría. Entonces, yo creo que el incentivo fiscal lo tienes que hacer por cada vivienda, no cuando llegues a un tope, porque si no, el 90% de la población se va a quedar fuera. Se están haciendo medidas y que quedan muy bonitas en el papel, pero al final son populistas porque abarcan un 10% de la población y no a la realidad. Es un parche realmente. Vale. ¿Y qué pensáis? Perdona, Pilar, que yo también quería hacer un inciso sobre esto, porque aquí hablamos de populismo muy fácil, pero populismo lo es todo. O sea, todo lo que sean incentivos fiscales, bonificaciones y tal, no deja de pasar por seguir invirtiendo o reduciendo las arcas públicas, cuando los mayores responsables de la vivienda de este país ya nos deben 65 millones de euros del rescate bancario. Y eso sí que ha cortado libertades porque ha implicado recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en cualquier tipo de derecho que teníamos en este país. Esa deuda que ahora queremos seguir alimentando con bonificaciones para que bajen los precios. No, no. Los precios tienen que bajar sin premiar a quien los baje. Porque si no, no tiene ningún... Eso también sería lo ideal. Claro, no tiene ningún sentido. Es como el bono joven. Tú bajas los precios y no hará falta bonificar a los jóvenes con dinero público, o ya podrán acceder a esa vivienda, ¿sí? Y luego el tema de los propietarios, pues sí que hay mucho pequeño propietario, como comenta Inés, ¿no? De segundas o terceras viviendas y que están alquilando. Pero también es verdad que la mayor concentración de viviendas, el problema es que está concentrada en muy pocos propietarios. O sea, el mayor caso de España es Blackstone. No es la señora Paquita del ático de mi piso, ¿sabes? Lo que pasa es que está todo muy concentrado. Y en Cataluña los precios están bajando, están subiendo en las zonas donde no hay la regulación de alquileres, pero también por el mal vicio de las zonas tensionadas. A ver cuando entendemos que zonas tensionadas son todos los municipios, porque en todos lados está subiendo el alquiler, no solo en Barcelona o en Madrid, también sube en los alrededores, en los municipios de las comarcas, y cuando los precios no bajan, la gente, ¿qué está pasando? Está yéndose a zonas más baratas que a la larga acaban subiendo los precios. Estamos expandiendo el problema por no regularlo generalmente, de manera general y hablar solo de zonas tensionadas cuando el problema es global. Todas partes está subiendo el alquiler. Y entonces, no sé, un poco más. ¿quieres decir que la regulación de zonas tensionadas no vale para nada, ¿no? Porque lo que hay que regular es todo.
No, sí que vale, porque en donde está la regulación en zonas tensionadas en Cataluña está bajando el precio, pero los municipios que Claro, no pero entran sí, como zona si tensionada no se están regula, regulando los precios. No, déjame hablar, me has hecho una pregunta, déjame que te conteste. Donde las zonas tensionadas que se acogen a la ley están bajando los precios, las zonas que no están consideradas tensionadas y no se pueden acoger a la ley están subiendo los precios. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando el problema del lugar. Y es una muestra que el alquiler está subiendo en todas partes. No es normal que poblaciones, por ejemplo, yo vivo en Barcelona, ciudades o municipios que están a 200 kilómetros de Barcelona, el precio ya está al mismo precio que en la propia Barcelona. Esto no ha pasado nunca. ¿Por qué? Porque la gente está siendo expulsada de la gran ciudad en su momento, buscando zonas más baratas, que ahora son las que están subiendo. Sería una entonces lo medida de... regular el precio, entonces. Dime, no te he Para oído ti, bien. ¿sería una medida entonces regular el precio de los alquileres, Inés, en ese caso? No, que me está diciendo que una medida que propone la ley nueva del PSOE, que es regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, lo que está generando es problema en otras zonas. Entonces, ¿hacemos una ley con nuevas zonas tensionadas dentro de varios años? ¿O lo que tenemos que hacer es que la gente, me da igual que sea Paquita la del Quinto, que sea un gran fondo, por lo mejor al gran fondo le da igual, pero a Paquita la del Quinto, que tiene 2 viviendas, dices, si me incentivas, yo te bajo el precio, porque, total, pero si no me incentivas y encima me castigas, no adquiero una segunda vivienda, me quedo en la mía. Entonces no es que haya problema de alquileres, es que hay menos alquileres y sube más la demanda de alquiler. Porque si yo, joder, asumo la compra de una segunda vivienda para poner un alquiler, pero me pones el tope de lo que tengo que alquilar. Entonces, a mí no me sale rentable comprarlo, pues yo tengo que seguir pagando la hipoteca y los seguros de la casa y los impuestos. Entonces, me impones un alquiler, pierdo yo dinero y no cubro los gastos de la hipoteca que estoy pagando para que compre una segunda vivienda. Entonces, Pues que, no es que vale. incremente el precio del alquiler, es que sigue subiendo el precio del alquiler, ¿no? Si hay menos alquileres, más precio. Tiene lógica también, sí. Pero David, ¿tú qué piensas? tampoco es exactamente así, porque nadie compra para alquilar, salvo que sea un mantenedor, ¿sabes? Y obviamente O, o para que nadie quiera cambiar de casa. al fondo buitre le da igual. Pero es que Que lo regulen, que lo regulen. el que está presionando para que esto no sea así y no se regulen los precios no es el pequeño propietario, es el gran tenedor. Y hay que distinguir unos de otros. ¿Y las bonificaciones a los pequeños? Perfecto. ¿A los grandes? No. Los grandes responsabilicémonos, los tenemos que hacer corresponsables de la situación y pasa por hacerles bajar los precios y no bonificarlos. Y si tienen que rehabilitar viviendas, pues que se lo piensen antes de comprarlas en paquetes masivos de la gente que es desahuciada. Pues cuando tú compras un bien para especular con él, venderlo o alquilarlo, es tu responsabilidad tenerlo en condiciones y no espera que sea el gobierno que te pague la rehabilitación. Y Entonces, Juanjo, ¿te ¿tú qué parece piensas de bien? esto? Ahora te Perdona, digo, Inés, que si no, David, perdona, no participa. ¿Qué piensas de esto, David? A ver, es que yo creo que muchas veces nos alejamos de la realidad. Esto dice, no, hay que incentivar, que si pones un incentivo te van a bajar el precio. Vamos a bajar un poco al suelo. Yo llegué aquí a Madrid hace 2 años en un momento donde el mercado de Madrid estaba súper tensionado. Yo recuerdo que pagaba por una habitación donde en el piso había otras 5 personas unos 475 euros por habitación. Cuando fui a verla había 8 personas delante mía esperando para alquilar la habitación. Estamos diciendo que esa señora, si le ponemos un incentivo fiscal del 2 o 3%, ese incentivo lo va a trasladar a bajar el precio de la habitación y no se lo va a quedar para su propio beneficio. Cuando la demanda es muy alta en un determinado lugar, no hay incentivo fiscal que te baje el precio en ese determinado lugar, porque no hay ningún incentivo a bajarlo. La gente no es altruista por naturaleza, habrá algunas que sí, otras que no, pero esto no funciona de esta manera. Se pueden hacer ilusiones de que, uy, qué buena va a ser esa persona, que esos 3% se lo va a poner al inquilino. No, la realidad no es eso. Y luego la política de vivienda tiene que ser todo. Es decir, hay un gran paquete en el gobierno donde está enfocado a la vivienda de manera directa o indirecta. Pongo un ejemplo. ¿Cuándo ha sido el momento donde mayor ha bajado el precio de la vivienda aquí en Madrid? En la pandemia. ¿Por qué? Multitud de trabajadores han ido fuera a otros puntos de España a teletrabajar. Multitud de funcionarios exactamente igual. Multitud de estudiantes han ido a estudiar a otros puntos de España. Por eso vuelvo a incidir que en la descentralización productiva, en permitir
el mayor teletrabajo e incentivarlo a las empresas. Todo esto puede parecer medidas que no están directamente relacionadas con la vivienda, pero sí están, porque personas que podrían trabajar en otros puntos de España e evitar zonas tensionadas, lo podrían hacer si se ponen todos los recursos disponibles para ello. Pero parece que queremos apartar esto a un determinado hueco y no verlo con una mirada más global. Muy bien. ¿Qué pensáis? ¿Sería lógico promover por parte del gobierno alquileres sociales de viviendas construidas con suelo público más que intervenir en la propiedad privada? Eso que estábamos hablando antes de estas viviendas vacías, lo que comentaba Inés de las viviendas que prometió Pedro Sánchez que seguimos esperando. ¿Qué pensáis? David, tú, por ejemplo, que has sido el último, ¿no? Vale, yo creo que eso sería una buena medida. Actualmente hay un gran número de viviendas que están vacías. También se va a poner bastante dinero ya en los presupuestos para la rehabilitación de vivienda. Como dijo Inés, había un montón de viviendas en determinadas zonas y sobre todo incluso aquí en Madrid, que muchas veces no se ve porque tantos pisos, etcétera, pero hay gran cantidad de viviendas que ahora mismo no están habitables. Está claro que con una determinada parte de inversión pública, en vez de empezar una construcción de cero, se puede intentar realizar alquileres sociales. Inés, tú que, bueno, más o menos nos has comentado antes, pero ¿qué pensarías sobre esta medida? Yo creo que a David la propuesta de la Comunidad de Madrid de invertir 52 millones en rehabilitación le gusta y es del PP, así que vamos por buen camino. ¿Pero qué son 52 millones? Pero sí, estaría bien llegar a un consenso. Estamos hablando de una comunidad autónoma, no de todo el Estado, pero también te digo, es lo que estaba comentando un poco antes. El bono de los 250 euros es para rentas que en neto menores de 23.000 euros. No abarca, y encima solo para jóvenes, no abarca ni al 70% de la población. Entonces, claro, estamos intentando incentivar. En segundo lugar, la vivienda, las VPO, las viviendas de protección oficial, las gestionan los ayuntamientos. Y sabéis que en los 4 años que estuvo Carmena no concedió ninguna, ¿no? Que también. No esperemos nada de Almeida. ¿No? La verdad es que me lo puede buscar así en Google rapidito, que Almeida ha concedido bastantes. Bueno, Juanjo, ¿qué piensas tú sobre esto? Lo que quiero, como hemos estado hablando de lo mismo antes, es que al final nos reducimos a lo mismo. Medidas que solo le valen a un 8% de la población y encima un 8% de la población joven. Cuando ahora mismo el paro ya de los jóvenes ya estamos al 40%. Ya, ¿cómo vamos a trabajar si no tenemos ni trabajo? Eso para empezar. Y después la gente que se está quedando en paro a raíz de la pandemia, que también es gente adulta, de más de 40 años, de 50, estas medidas que se propone la ley de vivienda tampoco vale, pues no tienen menos de 35 años. Y siguen teniendo encima, tienen familia que tienen que mantener. Entonces, esto de los 250 euros, inservible para poca población, para gente joven, que tenemos más de un 40% de paro juvenil, entonces se van a ahorrar mucho dinero porque no trabajamos ninguno, van a dar pocos bonos. Y luego, era un poco la idea de incentivar lo que es independizarse del pero si yo lo que son los jóvenes, me refiero, o sea, evidentemente sin una nómina, el contrato lo firma mi señora madre o mi señor padre, entonces tampoco me van a dar la ayuda. Porque yo cuando me piden una nómina y no tenga, yo no soy un joven al que me tienen que dar un bono por pagar un alquiler, porque el alquiler lo está pagando mi padre mayor de 50 años que tampoco le están dando ayuda y le está suponiendo un esfuerzo. Cuando a ti te despiden con más de 50 años, no te van a dar un bono para el alquiler porque eres mayor de 50 años. Entonces, lo que repito es que vale para, lamentablemente, muy medidas que valen para el 4% de la población, si no menos. Que a mí me encantaría que dijera el gobierno, esto vale para todo el mundo, chapó por el gobierno, pero es que realmente no vale para nadie. O sea, es que lo va a aprovechar muy poquita gente. Para nadie, si está diciendo que una gran parte de la juventud cobra más de 23.000 y pico euros, pues no sé en qué parte, a qué juventud conoces tú, porque si nos ponemos a ver las distintas estadísticas oficiales, estamos hablando de porcentajes altísimos de menores de 25 años, donde no van a llegar ni de lejos
a esa Ya, cantidad. pero Y tú, aunque no es tengas lo que nómina, propone. sí puedes firmar el contrato. Eso no es cierto, porque pues, tú el contrato, haces un contrato de arrendamiento y no haces... Cuando tú firmas un contrato de arrendamiento y lo que te obligas a un pago de la cantidad. En ningún momento te dicen, te pueden pedir una nómina o no, o te pueden pedir un aval de otra persona, pero eso en ningún Claro, y si momento a te mí me limita la avala, ayuda. si a mí me avala mi progenitor mayor de 50 años, me lo van a pagar, no me tienen que dar un bono, yo no estoy asumiendo ese pago. Porque si no lo pago yo, me lo paga Como mi padre. para poder ayudarte a pagarlo y que no sea el progenitor el que al final Ya, tenga pero es como que a dar lo que ese dinero. volvemos. Noticias que ya han salido en prensa. Yo te subo 250 euros para que ti te lo van a dar. Los dos salimos ganando, nos aprovechamos de esta ayuda. Después nos Bueno, sube o la sea, luz. no es la idea, yo creo, no es la idea que La que ley se de tiene. Ya, O sea, la ley de pero crea la trampa, urbanos, evidentemente, pero que se entiende la buena voluntad de la gente. Partiendo de ahí, claro, si nos ponemos hombre, todos a buscar la trampa, pues... David ha dicho que el ser humano no es altruista, entonces no es buena, está proponiendo ha dicho que la gente no es altruista y esto vamos a confiar en la buena voluntad de la gente. Yo creo que es un poco que la se ley de choca, ¿no? la ley de Bueno, arrendamientos urbanos te impide eso que estás diciendo. Juanjo, ¿tú Entonces, qué piensas de esto? ¿cierto? No te dejamos hablar ahora. No, a ver, yo realmente, o sea, la situación que está pasando la gente joven ahora mismo, que no puede acceder a una vivienda por falta de ingresos o verse obligada a los avales de los padres, que bastantes problemas tienen, como para encima ser avalistas, también me recuerda un poco a la situación en el 2007, 2008, 2009 con las hipotecas. Y la verdad es que esta juventud de hoy es la heredera de las que perdimos nuestras casas hace 10 años, 7, 8, por culpa del pelotazo y las políticas criminales que tenemos de vivienda y que siguen, ¿no? Entonces, dentro de lo malo, por lo menos ahora cuando tú haces de aval para un alquiler es con tu sueldo y obviamente si no pagas el alquiler, pues te pueden hacer pagar esa mensualidad, pero no vas a perder tu casa por ser avalista. Cuando ha habido familias enteras que han perdido 2 y 3 viviendas, tanto los hijos como los padres avales con octogenarios que han perdido su casa por culpa de esto, ¿no? Entonces, bueno, sí es un problemón, pero me parece también que nos olvidamos un poco de dónde venimos y desfocalizamos a dónde vamos, ¿no? Y eso pues me parece bastante error y un poco vacío el debate en el sentido de que no aprendemos y no mejoramos y ni miramos adelante. Y para mirar hacia adelante hay que mirar para atrás y no repetir los errores del pasado que se están cometiendo. Y eso forma parte también del despropósito de este proyecto de ley que, por ejemplo, no contempla, ¿no? En ningún momento el acabar con las ejecuciones hipotecarias, en garantizar una segunda oportunidad a la gente que ha perdido su vivienda, que no contempla un montón de cosas que es una deuda que hay con la sociedad de este país, que es casi 1 millón de personas que se han visto afectadas por esto y ahora mismo se la está siguiendo se sigue dando la espalda y no están ni cubiertas por esta moratoria también a medidas que tenemos antidesahucios, ¿no? Que no está recogido el tema hipotecario ahí. Por lo demás, pues ya lo hemos dicho, para poder fomentar y ampliar el parque público de vivienda, obviamente, tenemos un montón de vivienda vacía que hay que recuperar, hay que expropiarse a la banca y a los fondos buitre que lo han comprado a precio de saldo y hay que promocionar la construcción de la vivienda social como se hacía décadas atrás y que no se recalifique nunca más para que pase al sector privado, como ha pasado con el parque público que teníamos antes y que ahora no tenemos precisamente, también porque se ha aprovechado para pasar como vivienda privada y se ha perdido ese parque público. Ahora va a costar un montón recuperar ese parque público, pero hay que construirlo, obviamente, y la construcción no pasa por entregar suelo público a empresas privadas y que de la construcción de solo ese suelo público solo den un 30% de la construcción. Debería ser el total de la construcción. Y si la constructora no está dispuesta a ganar menos, que nunca va a ser perder, hay que distinguir ganar menos o perder, pues que se busque una constructora que sí esté dispuesta a construir vivienda social. Pues no sigamos favoreciendo a todos los que nos han llevado a la situación que estamos ahora. Y hablando de expropiación que has comentado antes, Juanjo, y lo que comentaba yo al principio de lo de las viviendas vacías, ¿creéis que estas medidas favorecen a la ocupación de estas viviendas vacías o protegen a los propietarios?
Inés, O ¿tú sea, qué piensas de esto? ¿me has preguntado a mí primero o luego No, a Inés. Inés? Ah, vale. Perdón, a Inés, O sea, Bueno, cogiendo si tu quieres idea contestar, de la expropiación y de la vivienda vacía que hablábamos antes, Juanjo, si quieres contestar tú primero, que creo que ibas enfocado, tenías ya la respuesta. Sí, no, porque me ha parecido que me citaba y digo, pues vale. ya encadeno. Era Inés, pero No, bueno, venga, no, suéltate, tranqui, no pasa nada. no pasa nada. No, que obviamente, o sea, bajar precios o ofrecer alquileres sociales y movilizar ese parque público no es fomentar la ocupación. O sea, la ocupación precisamente, que siempre habrá que distinguir también, ¿no? Que hay muchos tipos de ocupaciones. Yo voy a hablar siempre de la ocupación por necesidad. La que se ha visto en la calle no ha tenido más remedio que hacer eso para poder acceder a un techo, por mal que esté, pero a veces cuando hay que escoger entre tener un techo para tus hijos o no, pues hay que hacerlo. Esto no lo fomenta el bajar los precios o no lo fomenta el mover o no lo fomenta la movilización de vivienda vacía, lo fomenta precisamente la falta de movilización de vivienda. Si esos pisos estuviesen ya como vivienda social, que se pudiesen pagar, la gente no se vería empujada a ocuparlos, ¿no? Entonces, no es fomentarlo. Es como cuando se dice, no, es que la ley, el decreto, ¿no? Este actual de moratoria de desahucios, ¿qué va a fomentar la ocupación? Un decreto que precisamente lo que hace es que no haya desahucios y precisamente la gente no se vea en la calle y tenga que ocupar. Y si realmente hay una buena voluntad y se puede demostrar que la situación viene por esto, qué mejor que poderles regular esa situación con un alquiler social que puedan pagar, ¿no? O sea, tú Un alquiler demuestras. social sería un poco la solución al final, un poco Sí, a todo un esto. poco es la utopía con la que estamos batallando hace años y que tenemos en Cataluña y vamos a intentar recuperar la parte que nos quitaron, pero realmente no es fomentarla, porque por ejemplo, volviendo a la ley catalana, ¿no? El decreto que se nos suspendió el año pasado porque también fomentaba la ocupación, decían. No puede fomentar nunca la ocupación una ley que solo regula situaciones de ocupación pasadas. O sea, no era el rollo en plan, se aprueba este decreto y a partir de ahora venga a ocupar como locas que vais a tener un alquiler. No, era ocupaciones Bueno, la ocupación, previas. me refería a ocupación y a desprotección de los propietarios, que es como ese miedo que suelen tener a que le destrocen la vivienda o que Claro, ese tipo pero de es que cosas. ese miedo también te puede pasar estando de alquiler. También hay vándalos hay en todos lados y no tienes por qué ser ocupa para destrozar una vivienda que no es tuya, ¿no? Hay muchos inquilinos que también lo son. Y obviamente, pues hay que proteger a los propietarios, pero también creo que precisamente esos propietarios que tienen viviendas vacías, la mejor manera de protegerlos es haciendo medidas que eviten la ocupación. O sea, no criminalizar la ocupación, sino No, no, evitarla. no, en ningún Evitarla con momento, en leyes ningún momento. valientes. No lo digo por ti, pero que obviamente es un problema que viene derivado no es el problema, es la causa del problema real y la manera de afrontarlo es dando soluciones para que esto no siga pasando. Y así protegeremos a los propietarios y protegeremos a la gente. Que siempre se habla de la inseguridad jurídica, pues no nos importa dejar a la gente en la calle. Muchas cosas que yo creo que por una parte son bastante interesantes, pero es que volvemos a lo mismo. Cuando hemos hablado de la ley de los desahucios, no se pensaba en la pobre gente que a lo mejor dejaba de pagar un mes de alquiler cuando lleva 10 años pagándolo, sino en la morosidad real. El problema de esta ley es que están parando a los ocupas, tanto a los que hacen por una necesidad como a los vándalos que dice Juanjo, y también qué ocupas, porque no dejamos de ver casos en televisión de que una señora ha ido al hospital ingresada y se encuentra su casa ocupada y no se la puede sacar. O sea, es verdad, y no se la puede, y no se, te cambia la Pero cerradura y si no estás te en tu creas lo que padrón, diga Ana Rosa, por Dios, que estos son leyendas urbanas, de verdad. O sea, que no. No Ana sé, yo Rosa no la conozco verdad no ningún la veo caso en así esas horas, tan estoy claro. estudiando, pero bueno, veo un poquito más la hora del telediario a la hora de comer. Pero lo que te quiero decir, los problemas de estas leyes es que hay gente que siempre va a salir alguien perjudicado porque no preveemos la mala acción. Queremos, cuando hablamos de los desahucios, una morosidad reiterada. No pensábamos que iba a llegar alguien y como le apetece echar a su inquilino al mes que no paga, le echa. No nos cabía eso en la cabeza cuando se legisló. Como ahora, tú dices ocupación social, que no es lo mejor, cuando tienes una familia antes de que esté en la calle, cierto. Pero lo malo es que hay gente que se está aprovechando de eso. Que el problema es que legislamos sin prever sin prever que hay gente que se va a aprovechar de esa legislación de buena voluntad
para hacer, joder, queda muy feo, pero para hacer el mal, ¿sabes? Para coger una casa de una mejor... Que al final nadie paga alquiler. Claro, no una casa que tiene de un fondo buitre que a lo mejor, como decís, tiene 100 casas, sino a lo mejor un pequeño propietario que tiene una casa para alquilar, que a lo mejor ha heredado de su familia y no pueden, porque es que encima los ocupas se pueden empadronar en la casa y pueden cambiar la cerradura. Y eso es así, está amparado, no puedes salir, no puedes entrar, la policía no puede entrar a echaros porque violas inviolabilidad del domicilio. No puedes, entonces se están aprovechando de esa ley. David, ¿qué piensas tú de esto? Es que a mí esto de la ocupación me recuerda a aquella persona que decía, no, hay que quitar los impuestos porque siempre hay alguna persona que defrauda, ¿ya? Pero si quitamos los impuestos, lo que es el perjuicio es mucho peor de que alguna persona defrauda. La ley ampara, bueno, yo he leído tantas barbaridades que la actual ley de vivienda, la futura, va a amparar la ocupación. Que se pare un desahucio durante un determinado periodo de tiempo para que la administración busque una alternativa habitacional a aquellas personas que están en riesgo, eso es amparar la ocupación, no. Eso es no dejar a las personas en la calle expuestas a multitud de peligros y que luego acabas en la calle y eso se convierte muchas veces en un círculo vicioso de lo que desafortunadamente es difícil salir. Que haya un periodo de tiempo donde no se echa a la persona mientras las administraciones correspondientes le buscan una alternativa a esas personas, si eso es amparar la ocupación, no, eso yo lo que veo es justicia social. Es más, aquí es posible que no se vea, pero yo, por ejemplo, que soy de pueblo, que en algunas veces han ocurrido desgracias de este tipo, los propios vecinos ofrecían casas suyas a determinadas personas en esta situación ante la falta de la administración. Aquí lo que se hace es dar una cobertura legal para que no sea la caridad de las personas la que ayuden a esas personas, sino que sea el Estado, las distintas administraciones la que ayuden a las personas vulnerables durante un determinado de tiempo. Yo eso no lo veo amparar la ocupación, sino lo que veo es dar un periodo de tiempo para que las administraciones tengan capacidad para buscar alternativas a esas personas. ¿Puedo hacer un inciso sobre muy esto? Muy rápido, que nos quedamos sin tiempo. Sí, muy rápido. Que hay que distinguir entre ocupación y usurpación. ¿Vale? Y estos delitos que salen en la tele de pequeños propietarios que se van a comprar el pan y en 10 minutos les ocupan la casa. En el caso de que fuese cierto, la ley protege al propietario y se les puede echar desde el minuto cero y la policía no necesita ni orden judicial para hacerlo. Entonces, que no alimentemos los bulos y seamos también... No, seamos realistas porque también la parte de población que está ocupando es ínfima, es un 1% y de ese 1% baja mucho más y luego ya descartamos temas de mafias y temas ya mucho más complejos que eso sí que deberían ir a por ellos y tampoco se pone freno a eso, ¿no? Es más fácil criminalizar a todo el mundo que poner medidas contra quienes sí realmente la fomentan, encima lucrándose con la miseria de la gente. O poner la lupa donde realmente está el problema, ¿no? De lo que hablábamos antes. Correcto. Bueno, estas medidas, la verdad es que me han parecido interesantes. Justo lo ha dicho casi al principio Juanjo, cuando decía que son insuficientes y no serían muy factibles porque son competencias que están descentralizadas, que depende de las comunidades autónomas. Bueno, creo que es algo evidente, pero se toparán estas medidas con, bueno, ya lo han dicho comunidades que están gobernadas por el PP, que no van a implementarlas. ¿Qué opinión tenéis al respecto de la responsabilidad que tienen las comunidades autónomas para facilitar este acceso a la vivienda si se niegan a este tipo de medidas? No sé si me he explicado bien. Regular. No, yo creo que te has explicado bien, o sea, me parece como que hay un cuello de botella, ¿no? Que estamos aquí generando una serie de opiniones sobre estas medidas que ha propuesto el gobierno a nivel estatal, que luego, como decía Juanjo, pues van a verse afectadas como ese cuello de botella que va a haber a la hora de llevarlas a cabo porque está descentralizado. Entonces, al final parece como una cortina de humo. Como nos estamos quedando sin tiempo, si queréis ir pensando en algún titular para terminar el debate, que me ha parecido muy, muy interesante. Si quieres empezar tú, David, si te parece, ¿cómo empezaste
el debate? Yo creo que actualmente lo que se ha hecho es atajar un problema a la raíz. La vivienda es un derecho fundamental, no puede ser un bien para especular donde no importen los ciudadanos. Nos tenemos que dejar en paz de vender vivienda pública a fondos buitres y lo que se trata es de poner la vivienda para el ciudadano y dar todas las posibilidades para que no haya ni una sola persona que esté en la calle sin la protección del Estado. Para mejorar el problema de vivienda tenemos que hacer políticas en positivo, bonificar, liberar suelo, ayudar a el trabajo, poder independizarse, ayudas para comprar, no solo fomentar el alquiler. Para ello, todas las propuestas que ha hecho el Partido Socialista para esa nueva ley no cumplen ninguna. Va a ser un parche que va a reventar y que va a ser imposible atajar el problema. Por eso, en vez de restringir y prohibir, hay que dar libertad y bonificar. Bonificación fiscal y liberación del suelo público. Vale, o sea, realmente lo que tenemos en este país es un problema estructural que no afronta para nada este anteproyecto de ley, y hasta que no afrontemos ese proyecto estructural no se va a garantizar el derecho a la vivienda tal como manda la Constitución, los tratados internacionales y la propia ONU. Y eso pasaría por garantizar el suelo moviendo la vivienda vacía, poniendo medidas reales a los desahucios, que no pasen solo por 4 meses de suspensión, pues de nada valen 4 meses si luego no hay una vivienda donde realojarnos, y de ahí la importancia de movilizar ese parque público de vivienda, y que nos dejen de vender humo y de hacer papel mojado en leyes que ahora mismo ni afrontan la emergencia ni dan soluciones a largo plazo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta tarde y nada, nos despedimos, despedimos la misión. Lo dejamos aquí. Venga. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido y qué otros temas queréis que tratemos. Recordad darle a la campanita de nuestro canal y si os ha gustado el debate, darle a me gusta. Seguidnos en redes sociales donde subimos contenidos a diario. La semana que viene no estaremos por aquí, pero os esperamos el martes 16, donde hablaremos sobre la educación en España, la educación segregada, conceptos educativos y nivel educativo. No os lo perdáis. Os esperamos el martes 16. Salud y hasta el próximo programa.